Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Matemática desde cero. El día de hoy vamos a empezar con los temas que son propiamente del cálculo. Por ejemplo, lo que es el tema de límites. Entonces, vamos a ver límites de una manera un poco diferente a como se ve normalmente en un curso de universidad o en un curso de los cursos de los libros, por ejemplo, o de un curso de internet. Porque creo que de esa manera se malinterpreta lo que puede ser un límite, y cuando se expande el concepto de límite a cosas como por ejemplo funciones de varias variables, entonces se pierde lo que es verdaderamente un límite. Entonces para entender lo que es un límite vamos a poner un ejemplo. Tenemos una función f de x igual a 2x más 4. ¿No? Por ejemplo, yo tengo esta función. Yo digo, ¿qué pasaría si evalúo esta función? Evalúo significa que agarro el x y le doy un valor. Por ejemplo, le doy un valor de 4. O mejor 5. Otro número para que sea diferente a estos. Entonces, si yo evalúo f en 5, sería 2 por 5 más 4. 2 por 5 es 10, más 4, 14. Entonces, la función evaluada en 5 es 14. Hasta ahí todo bien. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si agarro el 5 y le aumento un 0.1? Pues entonces sería 2 por 5 más 0.1 más 4. Y aquí sería 5.1 por 2, 10.2 más 4, 14.2. Entonces, como veo aquí, 0.1 variarle un 0.1 me ha variado un 0.2 la salida. Esto lo podemos poner de esta manera: 14 más 0.2. Entonces, si yo varía 0.1 la entrada, la salida me va a variar 0.2. Y se pueden preguntar, pues, ¿para qué me sirve esto? Pues ahorita vamos a ver qué pasaría si esta variación, porque esta es una variación de la entrada, estamos, imagínense, ¿no? Esta es la recta numérica y este es el punto 5. 5, entonces aquí estaría 5 más 0.1 y estaría aproximadamente cerca al 5, ¿no? Ahora nos vamos a ir un poco más cerca, digamos por acá, y este punto sería 5 más 0.01. Entonces vamos a poner, en vez de 0.1, vamos a ponerle 0.01. Entonces aquí también variaría 0.01, y aquí también, cuando lo multipliquemos el 0.01 por 2, me va a quedar el 0.02 y el 14 de un lado. Entonces vemos que cuando nos desplazamos un poco más a la derecha del 5, ojo, no estamos en el mismo 5, sino estamos un poco más a la derecha del 5. El valor de x va a cambiar, el valor de la función, ¿no? El valor de la función va a cambiar como un 0.2. O sea, el doble de lo que cambia la función, de lo que cambia el x. Entonces vamos a irnos un poco más cerca del 5. ¿Qué pasaría si nos ponemos mucho más cerca del 5? Digamos que con 0.0000, a ver, 4 ceros, 5 ceros. 5 ceros a la derecha. Entonces acá sería, haciendo espacio, 5 ceros, y aquí también van a haber 5 ceros. Entonces, como vemos, cuando hay una variación, también hay una variación cuando hay una variación en la entrada, también hay una variación en la salida, y se mantiene la proporción, ¿no?
Si antes la variación era 0.1, la variación en la salida era 0.2. Era 0.000001. Ahora la variación es 0.00002. Entonces, como vemos, esto es un número muy pequeño, ¿no? Un número muy pequeño. Entonces, como es un número muy pequeño, le vamos a reemplazar por un número que se llama delta. Entonces, el delta es un número muy pequeño y se vuelve 0.00001. Como vemos, simplemente estoy reemplazando la variable y a 0.0002, etcétera, le vamos a llamar epsilon. Esperen, no lo guardé. Ahí está. Epsilon tendría este valor. Entonces, como vemos, cuando x se aproxima al 5, el y o el f de x, esto sería y, ¿no? El y se aproxima al 14 con epsilon. Y da la casualidad que epsilon es 2 veces delta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ahora, es importante porque de aquí es donde, bueno, con esta idea de aquí es de donde sacamos la definición del delta. La definición delta x epsilon de los límites. Sí, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, noten que mientras más pequeño sea el delta, también más pequeño se va a hacer el epsilon. Entonces, ¿cómo podría ser que el delta sea lo más cerca posible del cero? Entonces, para expresar eso, yo digo que es el límite de x cuando tiende a 5. ¿Sí? O sea, si x tiende a 5, quiere decir que el delta es muy pequeño, prácticamente 0, ¿verdad? De f de x. ¿Sí? Entonces, eso me daría un 14 más epsilon. ¿No? Sería esto. Pero el epsilon también tiende a 0, entonces eso normalmente se anula, ¿no? Porque es prácticamente 0, entonces me quedaría 14. Entonces aquí la idea que yo quería, introducir es que no se está reevaluando, no se está reemplazando el x por 5, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? El límite de f de x cuando x tiende a 5 es f de 5, 14. Es lo mismo, pero la idea es que se entienda de que no se está reemplazando, sino que se está haciendo un límite, o sea, se está llevando el epsilon al 0, así como el delta, ¿no? Entonces, tanto epsilon como delta son cantidades infinitamente pequeñas, o sea, casi cero. Ahora, ¿de qué nos sirve eso? Pues, por ejemplo, si ya no es esta función, si no es otra, a ver, por ejemplo, yo no digo que f de x es 2x más 4, sino digo que f de x es x al cuadrado menos 2x más 1 entre x menos 1. Entonces, ¿qué pasa si yo digo cuál sería el límite de x cuando tiende a 1 de esta función? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el x va a ser aproximadamente 1, pero no va a ser 1. No puede ser 1, ¿no? Porque ¿qué pasa si x es 1? Acá arriba tendríamos 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 sobre 1 menos 1. Y esto es 1 menos 2 menos 1 más 1, 0. 1 menos 1, 0. Y 0 sobre 0 no existe, ¿verdad? Es una indeterminación. Entonces, como no podemos reemplazarlo, entonces vamos a usar lo que hemos aprendido, ¿no? Quiere decir que el x no va a ser 1, sino que x va a ser 1 más un valor muy pequeño. El valor muy pequeño de aquí. Entonces reemplazamos. Sería x al cuadrado sería 1 más delta al cuadrado menos 2 veces 1 más delta más 1 entre x menos 1, que sería
1 más delta menos 1. Entonces aquí 1 más delta al cuadrado sería 1 más 2 veces delta más delta al cuadrado menos 2 delta más 1. Todo eso entre 1 menos 1, pero se va esto, ¿no? Delta y este. Entonces aquí sería 1 más 1 se va con este menos 2, 2 delta menos 2 delta se va y me quedaría simplemente delta al cuadrado sobre delta. Y si hacemos este delta al cuadrado entre delta, que va el delta, ¿no? Se puede cancelar porque el delta no es 0. Delta no es 0. ¿Sí? Es aproximadamente 0, pero no es 0. No podemos pensar como que delta es este número, pues, ¿no? Este 0.00 tanto 1. No puede ser. Puedes ponerle infinitos ceros adelante, pero nunca va a ser 0. Entonces esto sería delta. ¿Sí? Y quiere decir que delta es aproximadamente 0, ¿no? Entonces en el límite, o sea, cuando saquemos el límite, esto es igual a 0. Entonces ya no nos sale una indeterminación, no nos sale 0 sobre 0, sino nos sale 0 de frente. Ese es el concepto que debemos tener en cuenta. Ya no estamos hablando de este 0, 0 sobre 0, sino 0, y eso es, sí, es un número que sí existe, ¿no? Es una operación permitida. Y esa es la idea detrás de esto, ¿ya? De que el x no es 1, no es simplemente agarrar y reemplazarlo, ¿no? Un x igual a 1 y está reemplazo y ya me salió el límite. No. Es agarrar y hacer x aproximadamente delta. O sea, 1 más delta, donde delta puede ser un número muy pequeño. Puede ser positivo como negativo. Entonces, esa es la idea. Ahora, otro concepto importante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x? Entonces, como decía, ¿no? X no va a ser 0, pero va a ser aproximadamente 0. ¿Sabes qué quiere decir? Que esto va a ser un 1 sobre 0.0000, etcétera, 1. Entonces, ¿qué pasa si hacemos 1 entre 0.1? Eso me da 10. Si hacemos 1 entre 0.01, eso me da 100. Hacemos 1 entre 0.0001, eso me da 1000. Bueno, 10.000, ¿no? 10.000. Y si vamos aumentándole ceros, vamos a ir aumentando los ceros acá también, ¿verdad? Si hacemos así, vamos a ir aumentando los ceros así. Entonces, mientras más pequeño sea este número, más grande va a ser este número. Si este es un número 0.0000000000 hasta el 1, esto me va a dar 1,00000 así. Y eso a las finales es un número muy grande. Entonces, esto de aquí es infinito. ¿Sí? El límite de x cuando tiende a infinito, de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, me va a dar infinito. Y ahora, ¿qué pasa si es lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa? Sería el límite cuando x tiende al infinito, de 1 sobre x. Pues sería lo inverso, ¿no? Lo inverso sería que el 1 sobre un número muy grande, digamos 1 millón, o 10.000 millones, 100.000 millones, etcétera, ¿no? Si tenemos 1 sobre un número muy grande, me va a dar 0.0000, etcétera, ¿no? Hasta 1. Entonces me va a dar un número muy pequeño. Por ejemplo, ¿no? 1 sobre 10 me da 0.1, 1 sobre 100 me da 0.01, 1 sobre 1000 me da 0.001, etcétera, ¿no? Mientras más ceros le aumentamos aquí, o sea, mientras más grande sea el número de abajo, más pequeño va a ser el número que es el resultado. Entonces el límite de 1 sobre x cuando x tiende al infinito, o sea que cuando x es muy grande, es 0.
Esas son dos cosas muy importantes del límite. Otra cosa importante, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos saber el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x? Entonces, como x tiende a 0, quiere decir que vamos a hacer el seno de un número muy pequeño, que le vamos a poner delta, entre delta. Entonces, esto va a ser igual a el seno de delta, no sé si se acordarán que cuando les dije, eso está en radianes, ojo, radianes, ¿no? O sea, que se acordarán que seno de un número muy pequeño en radianes me da aproximadamente el mismo número. Eso ya lo habíamos verificado hace 4 clases, lo habíamos verificado, ¿no? Cuando se trata de un número muy pequeño, el seno del ángulo es igual casi al ángulo. Entonces, el seno de un número infinitamente pequeño va a ser el mismo número, y tendríamos delta entre delta 1. Entonces, el seno del límite cuando x tiende a 0, esto sería 1. ¿Sí? Ese es un resultado importante. Cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 0, eso es 1. A ver, otro resultado importante es usando lo que es el teorema del sándwich. Aquí el teorema del sándwich me dice que si tenemos una función que está entre dos funciones, digamos g de x y h de x, hacemos el límite de x cuando tiende a infinito, o no, puede ser cualquier límite, de g de x es menor o igual a f de x. Bueno, el límite de... Si le sacamos el límite, ¿no? Todo. Y resulta que estos dos son iguales, entonces el límite tiene que ser forzosamente igual al límite de los dos, ¿no? De h de x o de g de x. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo para darnos cuenta de eso. Tampoco es que es un teorema que no lo he usado casi nunca, pero a veces puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, para este límite que normalmente siempre se ve, límite de cuando x tiende al infinito, el seno de x entre x. Entonces, nosotros sabemos que el seno de x está entre menos 1 y 1, ¿no? Siempre va a estar entre menos 1 y 1, siempre que x pertenezca a los números reales. Entonces, no importa que x sea, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué pasa si dividimos entre x en ambos lados? Sabiendo que x es mayor que 0, obviamente, para que se mantenga la desigualdad. Entonces, el límite, luego le sacamos el límite cuando x tiende al infinito de todo esto, ¿no? Entonces sería de menos 1 sobre x, de este también, y de este también. Entonces está como en un sándwich, ¿no? Está rodeado de este y de este. Entonces, ¿cuál sería el límite de menos 1 sobre x? Eso es bueno, esto tiende a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 sobre un número muy grande, así tenga el menos adelante, me va a dar 0. Sería un menos 0.00000, etcétera, 1, ¿no? Y eso es aproximadamente 0. Así que esto sería 0 menor o igual al límite de esto. Y esto también es 0, ¿no? El otro lado también me da 0. ¿Qué quiere decir? Que forzosamente, si el límite está dentro de esos dos números, forzosamente el límite de x cuando tiende al infinito, el seno de x
entre x es 0. Entonces ese es el teorema de el sándwich. Ese es el teorema del sándwich. Yo no lo uso mucho, pero creo que vale la pena decirlo, ¿no? Lo importante aquí es que se entienda el raciocinio que hay detrás, ¿no? Si una función siempre está entre otras dos funciones, por ejemplo, ¿no? Podemos ver gráficamente. Una función siempre está, digamos que esta es una función, bueno, esta es una función, esta es otra función, digamos así, y la otra función siempre está, digamos, entre esas dos funciones, ¿no? Siempre está entre esas dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, mejor esto de acá está mal dibujado. Sí, podemos hacer así, ¿no? Entonces, si esa, la función que queremos, que es la roja, está siempre entre esta, porque este va a ser mayor que este, y este va a ser mayor que este, siempre está entre esos dos. Si llegamos a un límite, o sea, llegamos a un número en donde esto se hace un límite, donde solamente tiene un valor, pues obviamente como este no tiene a dónde más ir, porque siempre va a ser menor que esos dos, entonces quiere decir que el límite va a coincidir en estos tres, ¿no? Estos tres van a coincidir en... O sea, si estos dos límites coinciden, quiere decir que el rojo también va al mismo lugar. Esa sería la lógica. ¿Sí? Entonces, esos son los trucos para hallar los límites. Y por último, este también es un límite importante, digamos, importante. Y por último, uno de los límites, el límite que sí se va, este es el límite más importante creo que existe. Límite cuando x, o mejor, cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Esto de aquí, digamos que intentamos reemplazar n por infinito. Entonces tendríamos 1 más 1 sobre infinito, que sería 0. ¿No? 1 sobre un número muy grande sería 0 elevado al infinito. Entonces esto me da 1 al infinito. Esto de aquí es una indeterminación. Voy a poner las indeterminaciones que son de los límites. Voy a poner indeterminaciones. A ver, las indeterminaciones con las que debemos tener cuidado son 0 sobre 0, porque esto no existe en los reales, ¿verdad? 0 sobre 0 no existe. También 1 a la infinito, 0 a la 0, ¿no? Infinito menos infinito, infinito sobre infinito. Ese tipo de cosas son indeterminaciones. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es una indeterminación, ¿no? Esto lo podemos hacer con la calculadora. Simplemente es agarrar, poner números grandes a n. Podemos ponerle 1000 o 10.000 o 100.000 o como quieran. Y esto va a tender a 2.71, etcétera, que es justamente el número de Euler. La exponencial, ¿no? El e a la x, este e es este e. Por eso les decía que este número es muy importante. El número de Euler es un número muy importante. Euler, que se pronuncia Euler, ¿no? El número de Euler o Euler, como quieran. Y bueno, igualito a esto, si por ejemplo tenemos el límite de 1 sobre 1 a la n y tenemos aquí lo que sea, ¿sí? Lo que sea. ¿Sí? Acá hay algo. Entonces, que el límite de esto es e a la s elevado a la s algo. O sea lo que sea que hay ahí, es e elevado a s algo. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos el límite de n cuando tiende a infinito, de 1 más
Acá le ponemos seno de x, por ejemplo, por poner algo, ¿no? Elevado a la n, esto sería e elevado a lo que tenemos aquí, o sea, e a la seno de x. Esto es importante, ¿sí? Es importante porque esto no solamente cumple para números o funciones o lo que quieran, sino que también cumple para otras cosas, por ejemplo, matrices, ¿no? Operadores. Acá le podemos poner una derivada incluso. Eso es algo muy interesante. Pero bueno, todavía no vamos a ver eso, sino que les voy adelantando que el límite de esto de aquí es e elevado a la s algo. Y bueno, creo que con eso terminamos. Creo que podemos hacer unos ejercicios después sobre límites para practicar esto de aquí, porque después para hacer derivadas, dominar lo que son los límites es importante. Y listo, entonces ahí nos quedamos. Estos son los límites más importantes y después vamos a ir practicando. El tema de límites es más que nada práctica. Listo, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.